sanidad divina, nuestra herencia. Y quisiera pues de que he sentido en mi corazón, siento que es el Espíritu Santo hablando en mi espíritu, y escuché esta voz en mi espíritu referente a esto, ¿no? De sanidad divina, sanidad divina. Así que basado en eso vamos a empezar esta serie de estudios. No sé cuánto tiempo nos va a llevar, tal vez 2, 3, 4, no lo sé. Así que me he dado cuenta a medida que en estos últimos tiempos que hemos venido trayendo estos estudios de diferentes tópicos como los pactos, la escatología, hemos venido hablando acerca del reino de Dios, nos hemos compenetrado un poquito más en la palabra y nuestro entendimiento ha llegado a conocer un poco más de la palabra, y eso es bueno porque como les dije anteriormente también en otras ocasiones, que yo también aprendo por medio de esto y no pretendo saberlo todo, y así que yo doy gracias a Dios por tener esa oportunidad de meditar en su palabra y escuchar la voz y ver la guianza. Y a medida que he estado hablando acerca de este tópico, mejor dicho, meditando en este tópico de la sanidad, es muy posible de que muchos de ustedes ya conozcan este tópico, y en el pasado hemos hablado acerca de sanidad divina, pero quisiera pues de que, ¿cómo podría decir? De que tengamos nuestros oídos espirituales abiertos para ver qué es lo que dice su palabra. Yo he estado meditando en esto y no he visto nuevas cosas, pero he visto que antes tal vez no podía verlo de la misma forma. Así que para muchos hermanos que son nuevos en la congregación me refiero ya sea aquí y virtualmente allá, nuestros hermanos todos somos parte de la nueva vida en Cristo, y aquellos hermanos también que están conectados a través pues de las redes de Zoom, tal vez para algunos de ellos sea algo nuevo lo que vamos a meditar referente a esta área de la sanidad divina. Y quisiera que lo veamos desde esta perspectiva. Siempre vamos a ver todo lo que traigamos y lo que enseñemos, siempre tenemos que verlo a la luz de nuestra identidad y de nuestra posición en Cristo, quienes somos, ¿ok? O sea, siempre tenemos que verlo después de la obra redentora, después de la cruz. Eso es muy importante, y eso es como vamos a meditar en esta mañana. A pesar de que vamos a ir al Antiguo Testamento, vamos a ver el libro de Génesis y vamos a ver qué es lo que la palabra del Señor nos habla en esta área. Y para empezar este tema, quisiera pues de que vayamos a Primera de Tesalonicenses en el Nuevo Testamento, y vamos a iniciar este estudio en este capítulo 5 de Primera de Tesalonicenses. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 23. Dice la palabra del Señor: y Él mismo, Dios de paz, os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Ok, oremos. Padre, te damos gracias en el nombre de Jesús por este tiempo de adoración, de alabanza. Y ahora, Señor, al meditar en tu palabra, te damos gracias por la sabiduría que tú impartes para hablar y escuchar tu palabra, mi Dios. Gracias, Espíritu Santo, porque tú nos llevas a toda verdad, nos das sabiduría e inteligencia espiritual. Señor, por revelarnos tu palabra, para que podamos, Señor, crecer aún mucho más a la medida y la estatura de la plenitud de Cristo y caminar como Él caminó. Gracias, Señor, por tu revelación, que esto no va a quedar en nuestras mentes, pero va a llegar a nuestro espíritu y va a dar fruto, Señor, para que podamos manifestar tu gloria aquí en este planeta, en la tierra.
gracias, mi Dios, te damos en el nombre maravilloso de Jesús. Mis hermanos, aquí en este versículo 23, es importante de que veamos esta perspectiva, y aquí estamos viendo algo que ha ocurrido después de la cruz, después de la obra redentora de nuestro Señor Jesucristo, y podemos ver nuestra condición y cuál es nuestra condición después de la obra redentora de nuestro Señor Jesucristo. Voy a repetir este versículo y quiero de que quede claro en cada uno de ustedes, mis hermanos. Dice, el mismo Dios de paz os santifique por completo. La palabra santificar significa ser apartados para Dios, ser santos, santificados por medio de la sangre de nuestro Señor Jesús, por medio de la obra redentora de nuestro Señor Jesús. Lo importante de este versículo que no solamente envuelve o incluye el espíritu, pero dice espíritu, alma y cuerpo. Esto es nuestra posición, mis queridos hermanos, como hijos de Dios. Dios tiene para nosotros, como parte y resultado de su obra redentora, nuestra santificación. Y escuchen, la santificación no solamente, como dije antes, significa en nuestro espíritu que seamos santos, pero habla de una totalidad completa, porque ser santificados significa ser apartados para Dios. Y podemos citar muchos versículos de la palabra del Señor. ¿Por qué es que somos apartados para Dios? Podemos tomar, por ejemplo, la palabra iglesia. La palabra iglesia viene de eclesia, del griego eclesia, que significa llamados de afuera hacia adentro. Me refiero del mundo hacia Cristo, o sea, separados para Dios. También podemos ir a Colosenses en el capítulo 1, versículo 13, donde el Señor nos habla de que nos ha trasladado de la potestad de las tinieblas al reino de su amado Hijo. Cuando nos habla de que nos ha trasladado y que nos ha llamado del mundo hacia su iglesia, hacia su reino, también dice que nos ha sacado de las tinieblas a su luz admirable, de la potestad del diablo al poder de Dios. Nos está hablando de una transacción en la cual todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo está envuelto. Entonces, cuando entendemos esto dice que nos santifique espíritu, alma y cuerpo, está hablando de todo nuestro ser, porque ese es quienes somos. Somos tripartitas. Tenemos espíritu, tenemos un alma y tenemos un cuerpo. ¿Okay? Entonces, Dios nos santifica, nos separa, nos aparta para Él. Y cuando vemos este concepto y esta revelación, entendemos de que no solamente significa ser salvos, pero también la palabra salvo implica muchas cosas. Significa ser liberado, protegido, salvo, sanado. Implica todo ese concepto de la palabra salvo. Pero vemos que es una posición espiritual. Es una posición espiritual en donde el Señor nos traslada a su reino y ahora formamos parte de ese reino, del reino de nuestro Señor Jesucristo, en donde ahora nuestra posición espiritual está. Pero nuestra posición espiritual, siendo donde radica nuestra identidad como hijos de Dios, también implica todo el ser nuestro, espíritu, alma y cuerpo. No es que estamos solamente en espíritu, estamos en el reino de Dios y el cuerpo está en el mundo. La palabra del Señor dice que estamos en este mundo, pero no somos de este mundo. Está hablando de una posición espiritual, pero implica el todo mi ser, espíritu, alma y cuerpo.
Entonces, al estar yo separado del mundo, al estar yo apartado del mundo, entonces yo tengo una posición espiritual que se manifiesta también en lo físico y en la cual me da la bendición, no a través de mis obras, no a través de mi esfuerzo, pero a través de la obra redentora de nuestro Señor Jesucristo, de gozar y formar parte y recibir esta herencia que nosotros tenemos en nuestro Señor Jesucristo por su obra. Entonces implica nuestro espíritu, alma y cuerpo. Y yo quiero decir, mis hermanos, de que esta es nuestra posición en Cristo Jesús. A pesar que todavía estamos en este planeta, estamos rodeados en este mundo donde es imperfecto, pero dentro de esta imperfección podemos nosotros gozar como herencia de las bendiciones y los beneficios que trae y tenemos en la obra redentora de nuestro Señor Jesús. Ahora, la situación es de que tenemos que examinarlo, ¿okay? Tenemos que verlo, pero esto es lo que quisiera de que lo tengamos claro antes de empezar a escudriñar la palabra de Dios. De que Dios nos ha bendecido ya, espíritu, alma y cuerpo, con toda bendición espiritual. Okay, con toda bendición espiritual, eso no quiere decir que solamente nuestro espíritu va a ser bendecido. Con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. Pero como nosotros como hijos de Dios ahora caminamos por el espíritu, no por la carne, no por lo que vemos, caminamos por fe. Entonces, todo lo que se manifiesta en nuestras vidas tiene que nacer y brotar de nuestro espíritu que está en comunión con el Espíritu Santo. Entonces, nosotros podemos gozar, ¿okay? Como hijos de Dios. Y repito, no porque tengamos que esforzarnos, sino porque es herencia entre los santos, como dice Colosenses. Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Entonces podemos gozar como hijos de Dios lo que Él ha obtenido a través de Jesús en su obra redentora, y nosotros podemos recibir y ser recipientes de todas esas bendiciones en nuestro espíritu, en nuestra alma y en nuestro cuerpo. Eso es lo que Dios ha hecho para sus hijos. O sea, que Él no simplemente viene a manifestarse en lo espiritual, pero esto espiritual se manifiesta en lo natural, en lo físico. Y quisiera pues de que esto quede claro en nuestras mentes, de que como dice, lo vamos a ver más luego, el Salmo 103, donde habla acerca, dice que no te olvides de todos sus beneficios. O sea, tenemos como hijos de Dios, podemos gozar de esa herencia que tenemos. La situación es de que a veces nosotros no podemos gozar de todo eso porque no lo conocemos. ¿Ok? Pero cuando tenemos esto claro, porque nosotros caminamos por fe y no por vista, pero cuando nuestro entendimiento está plantado en Cristo y en lo que Él ha hecho, entonces podemos decir, Señor, gracias, porque puedo tener todo esto en ti, Señor, gracias. Entonces podemos gozar. No quiero adelantarme a lo que quiero decir, pero repito y reitero nuevamente esto y que quede claro, de que como hijos de Dios podemos gozar de esa plenitud de la presencia de Dios. Cuando nuestro Señor Jesucristo dijo de que Él ha venido a darnos vida y vida en abundancia, es cierto de que podemos gozar de esa vida en abundancia, podemos gozar de esa vida
plena en la presencia de Dios. Pero todo empieza con el Espíritu, todo empieza con nuestra posición, con nuestra identidad. Escuchen, podemos vivir en este cuerpo en sanidad divina. ¿Por qué? Por la obra de nuestro Señor Jesús. Por lo que Él ha hecho. Entonces, vayamos ahora al Antiguo Testamento, vayamos al libro de Génesis y vamos a empezar a examinar, vamos a poner tal vez en esta meditación de hoy, va a ser tal vez como el comienzo, parte 1 de esta serie de estudios. Y a medida que vayamos, usted se va a dar cuenta de que se va a dar cuenta usted de nuestra posición. Y yo oro en el Espíritu Santo, a medida que vayamos meditando en esto, el Espíritu Santo le revele en su espíritu acerca de este tópico y de su posición y cómo vemos esta área de la sanidad como herencia nuestra, como hijos de Dios. Entonces vayamos al libro de Génesis, en el capítulo 1. Empezando el versículo 26. Esto lo hemos meditado ya en otras oportunidades, pero lo vamos a hacer nuevamente dado este tópico que estamos estudiando. En el versículo 26, Génesis 1, 26. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza. Y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre y a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Y los bendijo Dios y les dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla. Y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Versículo 29. Y dijo Dios, he aquí que os he dado toda planta que da semilla, que está sobre toda la tierra, y todo árbol en que hay fruto y que da semilla, os serán para comer, y a toda bestia de la tierra, y a todas las aves de los cielos, y a todo lo que se arrastra sobre la tierra, en que hay vida, toda planta verde les será para comer. Y fue así, y vio Dios todo lo que había hecho, y he aquí que era bueno en gran manera. O sea, el hombre como su máxima creación era bueno en gran manera. Era bueno en gran manera. Y Dios creó todo eso para que el hombre, los animales, para que el hombre comiera. Obviamente nosotros no comemos todo lo que por ciertas situaciones, ¿no? Pero están ahí para poderlos comer. Pero a lo que quiero enfatizar es esto, es de que en aquel tiempo, antes de la caída del hombre, esta relación que había entre Dios y el hombre, esta relación que había entre Dios, entre Adán y Eva, esta relación fue una relación única. Y lo interesante es de que esto es la condición, esto es como Dios creó todo el universo. Por lo menos entendemos, porque dice la palabra que todo lo que Él creó fue bueno en gran manera. O sea, su comunión con Dios, su comunión entre ambos de ellos, era transparente. No había ninguna barrera. Porque Dios había puesto en el hombre lo que estaba en él, su imagen y semejanza. Le había dado de su imagen que es amor, o sea,
vivían el hombre y Dios en una perfecta comunión. Y una perfecta comunión y armonía en la naturaleza. Y esto es el plan de Dios. Y esto es como Dios quería de que su creación viviera y se mantuviera. Pero para que exista una relación, ¿cómo podría decir? Una relación verdadera entre Dios y el hombre, Dios tuvo que crear al hombre con voluntad propia y libre albedrío. Esto ya lo hemos estudiado. Porque sin este elemento, Dios estaría creando robots que simplemente respondemos a un mandato y no tenemos ¿cómo se llama? Mejor dicho, no podemos responder de una forma verdadera. Porque eso es lo que puso Dios en el hombre, su imagen y semejanza, porque Dios es así. Él puso su imagen en nosotros con ese libre albedrío de poder aceptarlo y poder rechazarlo. Aunque Dios ya sabía desde antes de la fundación del mundo cómo iba a responder el hombre. Pero si Dios quería tener una verdadera comunión, su creación, Él tuvo que darle esta facultad al ser humano, a Adán, al hombre, de darle el libre albedrío. Desde el momento, y esto es como yo lo veo, desde el momento que Dios da libre albedrío y hace del hombre a la semejanza de Él mismo, de Dios mismo, entonces pierde el dominio sobre el hombre. Porque no va a poder violar en algo que Él ha creado de esa forma. O sea que Dios no nos da un libre albedrío y después la viola. Él nos da un libre albedrío para que nosotros respondamos con esa verdadera relación que puede haber a través de la comunión, que es una reacción espontánea de nuestro verdadero querer. O sea que desde el momento que el Señor da libre albedrío, entonces el hombre tiene la elección de decir sí y de decir no, porque de esa relación depende una verdadera comunión. Si no hay libre albedrío, no puede haber verdadera comunión. Simplemente estaríamos respondiendo a mandatos y ser como robots. ¿Me entienden? Entonces, a lo que quiero decir es esto, de que en este momento, en el huerto del Edén, el hombre con libre albedrío, en la posición de rechazar y aceptar a Dios, en esa condición, esa atmósfera y esa relación que había entre Dios y el hombre, y entre el hombre y su esposa y su mujer, era perfecta. Había libre albedrío, pero esa relación era perfecta. No había enfermedades, no había problemas de lío. Hasta donde llegamos a entender la palabra, vemos, no hay referencia de que hubo pleito entre Adán y Eva. No hubo roce entre su relación de ellos. No hubo problema en la relación entre Dios y el hombre. Todo empezó cuando el hombre cayó. Todo empezó cuando el hombre cayó y perdió no el libre albedrío, pero murió espiritualmente. Así que quisiera de que vamos a leer, espero que no me demore mucho, pero vamos a leer rápido el capítulo 3. Capítulo 3 de Génesis. Entonces, en el capítulo 3, versículo 1 en adelante. Pero la serpiente, lo voy a leer rápido y quiero detenerme en algunos versículos
donde sienta explicar y extenderme un poco. Pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comerás de él ni lo tocaréis, para que no muráis. Aquí obviamente sabemos de que Eva aumentó lo que dijo Dios, porque Dios no dijo que lo tocara, solamente dijo que no comáis, porque el día que comáis de él morirás, o morirán ellos. Versículo 4, entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios. Escuchen, esta frase de que serán abiertos vuestros ojos, ellos no está hablando de unos ojos físicos. A pesar de que ellos estaban en este momento, estaban desnudos, pero no había vergüenza en ellos. Cuando dice de que serán abiertos vuestros ojos, no está hablando de sus ojos físicos, sino de su conciencia. Está hablando de la conciencia de ellos. Y como dice, y serás abiertos vuestros ojos y seréis como Dios. Aquí Adán y Eva no se dan cuenta de que, bueno, ellos saben porque Dios los creó en la imagen y semejanza de Él. Dios los creó a Adán y Eva a la imagen y semejanza de Él. Él los creó como Dios. Él creó a Adán y Eva como Dios. No Dios, sino como Dios. Y este es algo de que muchos hermanos tienen ciertas reservas en poder comunicar y ven este ejemplo como si porque esto llevó a Adán y Eva al pecado, porque Adán o Eva quiso ser como Dios. Pero la situación es de que Dios ya los creó a su imagen y semejanza, los creó como Dios, no Dios, pero los creó como Dios, o sea que a su imagen y semejanza. O sea, lo que está utilizando el enemigo acá, está utilizando el engaño, porque ellos ya fueron creados como Dios. Pero aquí Él le dice, y serás como Dios, conociendo el bien y el mal. Lo que no conocían Adán y Eva era el bien y el mal, porque no se les había abierto los ojos hablando de su conciencia. O sea que antes de que ellos pecaran no había culpa, no había pecado. O sea, pecado no había entrado todavía en el hombre. Pero sabemos por la tentación del enemigo de que Eva cayó. Entonces, seguimos leyendo porque vamos a ir a otro versículo en el Nuevo Testamento en un momento. Versículo 6 nuevamente. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y era agradable a los ojos y el árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantal. O sea que ellos ya tenían los ojos abiertos, sus ojos físicos estaban abiertos. No está hablando de sus ojos físicos, está hablando de su conciencia, porque en ese momento ellos se volvieron conscientes del pecado y se vieron que estaban desnudos.
Y a consecuencia de esto, el pecado entró al hombre. Y con el pecado entró toda la calamidad que la potestad de las tinieblas trae. O sea que cuando ellos pecaron, la conciencia de pecado, eso es lo que quiere decir, abierto los ojos, la conciencia de pecado entró en ellos. Ahora, vamos a regresar nuevamente a Génesis, vayamos al libro de Hebreos en el capítulo 10. Acordémonos, la conciencia de pecado. Ellos no tenían conciencia de pecado cuando estaban antes de que ellos pecaran. Ellos no tenían conciencia. En otras palabras, ¿qué significa? No tenían culpa, no se sentían culpables, no había condenación en ellos. O sea, no sabían lo que realmente era, como se dice en inglés, guilty. No sabían lo que significaba ser culpables. No sé, a veces no había culpabilidad, porque no tenían la conciencia de pecado. Recién eso entró cuando ellos pecaron. Ellos estaban desnudos y no había ninguna condenación, no había ninguna culpa, no había ninguna conciencia de pecado. Pero cuando ellos pecaron, lo primero que fue es de que se les abrió los ojos, o conciencia de pecado entró en ellos. Y miren lo que dice Hebreos en el capítulo 10, versículo 1. Está hablando de la ley, ¿ok? Después esto lo vamos a ver más adelante y tal vez la próxima semana vamos a compenetrarnos en esto. Porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año hacer perfectos a los que se acercan. De otra manera cesarían de ofrecerse, pues los que tributan este culto limpios una vez no tendrían ya más conciencia de pecado. Está hablando acerca de los sacrificios del antiguo pacto, del pacto mosaico, de que la misión principal de estos sacrificios, de la sangre de estos sacrificios, es de quitar la conciencia de pecado. Entonces aquí nos dice de que estos animales no tenían el poder de quitar la conciencia de pecado. Y está hablando acerca de ser perfectos de acuerdo al capítulo 10 de Hebreos, es no necesariamente de tener todo en perfección. Perfección, de acuerdo a este capítulo, se refiere a tener una mente libre de la conciencia de pecado. Y es precisamente lo que pasó con Adán y Eva cuando recién pecaron. Conciencia de pecado entró en ellos y se escondieron y se cubrieron. Cuando vino Dios, se escondieron. Cuando Dios les preguntó, ¿dónde estás, Adán? ¿Quién te dijo que tenías que comer de ese árbol? Era la mujer. O sea, todo empezó de ese momento que ellos cayeron y desobedecieron. Pecado entró en el hombre murió espiritualmente, se quedó vacío de esa imagen de Dios que Dios lo había creado. ¿Y qué entró? Entró la naturaleza corrupta, entró la conciencia de pecados. Desde ese momento ellos se dieron cuenta que estaban desnudos y desde ese momento en adelante la conciencia de pecado ha permanecido hasta el día de hoy. Y Dios en su plan, a través ya en el tiempo de la ley, introduce los sacrificios. ¿Para qué? Para borrar esta conciencia de pecado. Y la conciencia de pecado es un efecto del pecado, una consecuencia del pecado. Y las consecuencias del pecado, enfermedades,
todo tipo de manifestaciones de la carne, naturaleza corrupta, naturaleza pecaminosa, todo eso entró cuando el hombre cayó. Pero Dios no lo creó de esa forma. Entonces, en este capítulo 10, está hablando el autor de Hebreos de que la sangre de esos animales no tienen poder para quitar la conciencia de pecado. No, obviamente, léanlo todo el capítulo si desean, para que ustedes lo puedan entender. Pero en el versículo 12 nos dice: pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. De aquí en adelante esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies, porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. ¿Qué es lo que está diciendo? Hizo perfectos lo que no pudo hacer la sangre de los animales. La sangre de Cristo sí tiene poder. ¿Para qué? Para perfeccionarnos. ¿Qué significa ser perfeccionado? Ser limpios de la conciencia de pecado. Justamente lo primero que sufrió Adán y Eva en el huerto del Edén. Conciencia de pecado entró en ellos. Ahora, por medio de la sangre de nuestro Señor Jesucristo, podemos ser perfectos en nuestra conciencia, porque no tenemos más conciencia de pecado, no tenemos más culpa de pecado. No hay más culpa de pecado. Entonces, nuestra posición en Cristo Jesús. Escuchen esto, lo digo porque vamos a ir nuevamente a Génesis. Ahora, la misión de la obra redentora de nuestro Señor Jesucristo, la misión de Dios, es de llevarnos a través de su sacrificio, de su obra redentora, a esta posición que Adán y Eva tuvieron antes de la caída, en donde había una clara y transparente relación entre Dios y el hombre, donde había una clara y transparente relación entre el hombre y la mujer, por su obra redentora, y nosotros viéndola y recibiéndola por fe, porque esto no es obra de uno, esta es obra de Dios. Y si nosotros lo vemos de esa forma, podemos, a través de la fe, no basado en nuestros esfuerzos, pero basado en su obra, por medio de la fe podemos ir nuevamente a esa relación en ese tiempo antes de que ellos comieran del fruto de la ciencia del bien y del mal. Y nosotros poder vivir, esto no es psicología, ¿ok? Esto no es psicología, esto no es sugestión, esto no es darles palabras bonitas. Esto es lo que dice la palabra del Señor. Y esta es la posición que el Señor nos revela, una de las razones por la que Cristo vino y padeció, para que nosotros podamos tener esa misma comunión, llevarnos nuevamente a esa posición que se perdió en el huerto del Edén. Y tenemos que verlo, mis hermanos, a través de la fe. A través de la fe. Regresemos entonces al libro de Génesis. Y voy a leer rápido porque quiero ir creo que me quedan 10 minutos. Voy a leer rápidamente, empezando el versículo 8. Y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo: ¿Dónde estás tú? Y él respondió: oí tu voz en el huerto y tuve miedo, porque estaba desnudo y me escondí. ¿Se dan cuenta? La primera reacción del pecado. Tuvo miedo, tuvo vergüenza, hubo condenación.
y se escondió. Y se escondió de Dios. Dios le dijo, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol que yo te mandé no comieses? Y el hombre respondió, la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Otra reacción de eso es la de echarle la culpa a la esposa. Es la culpa de ella. Tú me la diste. ¿Por qué me la diste? Fue que ella me insistió. Entonces, versículo 3, entonces Jehová dijo a la mujer, ¿qué es lo que has hecho? Y dijo la mujer, la serpiente me engañó. O sea, ¿me entienden? Como se dice en inglés, blame shifting. Blame shifting, o sea, todos echan la culpa al otro. Y ahora cuando llega la serpiente no tiene a quién echarle la culpa. Como hay un dicho en español, dice ya, la serpiente no tenía en qué pararse. Por cuanto esto hiciste, dice, versículo 14, Jehová dijo a la serpiente, por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Y pondré enemistad entre ti y la mujer y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Aquí hablamos, el Señor está profetizando ya acerca pues de nuestro Señor Jesucristo cuando Él venga y aplaste la cabeza del enemigo en la cruz del Calvario. Versículo 16, y la mujer dijo, multiplicaré en gran manera los dolores de tus preñeces, con dolor darás a luz los hijos, y tu deseo será para tu marido, y él se enseñoreará de ti. Y al hombre le dijo, dice, por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer, y comiste del árbol de que te mandé, diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa. Escuchen, Dios no está maldiciendo a nadie. La tierra es maldecida por la desobediencia del hombre. Dice, no comerás de él, maldita será la tierra. Él no dice, no comerás de él y yo maldigo la tierra. Dios no dice, yo maldigo la tierra. Dice, maldita será la tierra por causa. Con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Y espinos y cardos te producirá. Y comerás plantas del campo, con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelva a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y polvo volverás, y al polvo volverás. Entonces nos damos cuenta, mis hermanos, aquí, que la consecuencia de la caída, cuando vino la caída, todo lo que vivimos sin Cristo todavía se sigue manifestando hasta el día de hoy. ¿Ok? Entonces, vamos ahora al libro de Romanos, rápidamente. Acordémonos de que, nuevamente, el hombre pecó y la desobediencia dio lugar al enemigo, vendió al enemigo la autoridad y el dominio que tuvo Adán y Eva, se lo dio al enemigo. Y a partir de ese momento, perdieron esa comunión con Dios. El hombre murió, escuchen, murió espiritualmente y empezó a morir físicamente. Dios creó al hombre para que viviera por toda la eternidad. Estaba ahí el árbol de la vida. No había comido todavía el árbol de la vida. Dios lo creó para que vivieran por siempre, pero desde el momento que desobedecieron, pecado entró en ellos, naturaleza corrupta entró en ellos y eso empezó a dominar y ellos murieron espiritualmente. Ese amor se apartó de ellos, naturaleza corrupta entró y a partir de ese momento empezaron a morir físicamente. O sea, ese es
el acto de la caída del hombre. Y por ese acto todos nosotros sufrimos esas consecuencias de la caída. Podemos decir esa maldición, no por Dios, sino por la desobediencia del hombre. Y miren lo que dice Pablo en el Romanos capítulo 5, empezando a leer desde el versículo 2 en adelante. Yo voy a leer de una versión moderna. Por medio de un solo hombre, el pecado entró en el mundo. Y por medio del pecado entró la muerte. Y yo he puesto esto aquí en esta Biblia. Cuando dice muerte, he puesto enfermedades, he puesto obras, todas las obras de la carne, egoísmo, todo lo que ustedes pueden ver en Gálatas en el capítulo 5. ¿Ok? Voy a repetir nuevamente el versículo 12. Por medio de un solo hombre, hablando de Adán, el pecado entró en el mundo. O sea, muerte entró al mundo. Pecado entró en el mundo, significando a todos los seres humanos. Y por medio del pecado entró la muerte. Fue así como la muerte, o sea, toda enfermedad, toda calamidad, dice, pasó a toda la humanidad, porque todos pecaron. Antes de promulgarse la ley, ya existía el pecado en el mundo. ¿Ok? Está llevando ahora a comparar la ley. Dice, antes que viniera la ley, ya había pecado en el mundo. ¿Qué pecado? El pecado que cometió Adán y Eva, desobediencia. Ya existía el pecado en el mundo. Es cierto que el pecado no se toma en cuenta cuando no hay ley. O sea, cuando Adán y Eva pecaron, ese pecado que ellos cometieron les llevaba a la muerte. Y ellos murieron, el día que pecaron murieron espiritualmente, pero empezaron a morir físicamente. Y todos los que nacen después de Adán mueren físicamente y cometen y están viviendo con pecado en sus vidas. Pero no tienen la culpa de pecado porque no hay ley. Pero existe la conciencia de pecado. Y cuando existe la conciencia de pecado, hay muerte. Entonces, es por eso que dice el versículo 13, antes de promulgarse la ley, ya existía el pecado en el mundo. Es cierto que el pecado no se toma en cuenta cuando no hay ley. O sea, la gente vivía en pecado, pero no se le tomaba en cuenta porque no había ninguna ley. Pero les llevaba a la muerte, pero estaban muriendo a consecuencia del pecado, a pesar que no les tomaban en cuenta. Solamente se les lleva a tomar en cuenta cuando viene la ley. Entonces dice acá, el versículo 14, sin embargo, desde Adán hasta Moisés, hasta cuando empezó el antiguo pacto, la muerte reinó incluso sobre los que no pecaron, quebrantando un mandato como lo hizo Adán. Dice acá de que la muerte existía, inclusive aquellos que no cometieron el pecado como cometió el pecado de Adán de desobediencia, pero por la consecuencia de que él desobedeció, todos hemos muerto a la misma forma de que Adán lo hizo. O sea, nosotros estamos sufriendo las consecuencias de lo que Adán cometió. Entonces, toda calamidad, toda enfermedad, toda dolencia que existe en el mundo es a causa del pecado de Adán. Entonces,
En este versículo 14, sin embargo, voy a leer nuevamente, sin embargo, desde Adán hasta Moisés la muerte reinó incluso sobre los que no pecaron, quebrantando un mandato como lo hizo Adán, quien es figura de aquel que había de venir. Luego dice el versículo 15, pero la transgresión de Adán no puede compararse con la gracia de Dios. O sea, todo lo que cometió Adán y las consecuencias del pecado, las consecuencias de lo que trajo la desobediencia de Adán, dice que no puede compararse con la gracia de Dios. Pues si por la transgresión de un solo hombre murieron todos, cuánto más el don, este don se está refiriendo cuanto más el don de vida. Yo le he puesto vida, sanidad, salud. Cuanto más el don que vino por la gracia de un solo hombre, Jesucristo, abundó para todos. Tampoco se puede comparar la dádiva de Dios con las consecuencias del pecado de Adán. El juicio que lleva a la condenación fue resultado de un solo pecado, pero la dádiva que lleva a la justificación tiene que ver con una multitud de transgresiones. Pues si por la transgresión de un solo hombre reinó la muerte, con mayor razón los que reciben la abundancia, la gracia y el don de la justicia reinarán en vida por medio de un solo hombre, Jesucristo. Está comparando acerca de la transgresión de Adán y la dádiva y el don de la gracia que recibimos por medio de nuestro Señor Jesucristo. La gracia que recibimos por medio de la obra de nuestro Señor Jesucristo es superior a la transgresión del enemigo. Y lo que hace Dios por medio de Jesucristo nos lleva a esa posición que inicialmente tuvo en el inicio en el huerto del Edén. En el capítulo 9, miren, en el capítulo 9 de Romanos, esto yo estaba analizando esto, miren. Capítulo 8 de Romanos. En el versículo 2, leámoslo desde el 1. Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Nosotros no andamos más en la carne, como ya lo hemos venido explicando esto. Escuchen el versículo 2, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús. Está hablando aquí lo que acabamos de leer en el capítulo 5, en el versículo 13, o en el versículo 14. O sea, en ese capítulo estamos viendo, o sea, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús. ¿A qué se está refiriendo el Espíritu de vida en Cristo Jesús? A través de su obra que Él ha hecho por medio de su obra redentora en nosotros. O sea, la obra de Dios, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Aquí en este versículo 2, donde dice me ha librado de la ley del pecado y de la muerte, no se está refiriendo a la ley del antiguo pacto. Se está refiriendo a la ley que venía operando desde la caída del hombre. Porque desde la caída del hombre hasta que viene la ley, estaba operando, inclusive hasta el día de hoy, sigue operando esta ley del pecado y de la muerte. A consecuencia de la caída del hombre, a la consecuencia de la desobediencia de Adán. Y todas las calamidades que ha traído esta caída del hombre, esta es la ley que opera en el mundo hasta el día de hoy. Hasta que llegamos a Cristo. Una vez que llegamos a Cristo, entonces podemos decir
al inicio del versículo 2, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Entonces, por medio de la obra de nuestro Señor Jesucristo, escuchen, por medio de su obra, que es el Espíritu de vida en Cristo Jesús, que nosotros ahora lo recibimos por herencia, a través de la fe, y cuando ponemos nuestros ojos puestos en nuestro Señor y en lo que Él ha hecho, nuestro espíritu, alma y cuerpo, a través de la fe, podemos vivir en esta plenitud de la presencia de Dios. Y todo nos lleva a la posición quienes somos en Cristo. No es por obras, porque nadie lo va a poder lograr, porque sin Cristo la palabra dice que hemos sido destituidos de la gloria de Dios. No podemos hacer nada, tiene que ser a través de la fe en la obra de nuestro Señor. Entonces, ¿qué es lo que ocurre, mis hermanos? Cuando llegamos a Cristo, Él nos saca de esa maldición o de esa posición, de esa ley del pecado y la muerte que reina en el mundo y nos lleva al reino de su amado Hijo. Nos lleva a operar en esta ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús. Entonces, cuando yo tengo esto claro en mi mente y entiendo el resultado de la obra redentora de nuestro Señor Jesucristo, entonces ahora yo me posiciono en este lugar en el cual nosotros vivimos ahora. Yo me posiciono en esto. Y cuando vienen las adversidades, porque vivimos en este mundo en donde uno está bajo las condiciones del medio ambiente y de todo lo que existe, porque en este mundo existe todavía la ley del pecado y la muerte, porque eso es lo que estaba operando desde la caída hasta el día de hoy. Pero esta ley del pecado y la muerte pierde su efecto cuando llegamos a Cristo. Y Él nos traslada de esa potestad al reino de su amado Hijo. Entonces, cuando ahora vivimos en esta posición, cada vez que podamos nosotros ver en nuestro cuerpo, ya sea en nuestra alma, en nuestro cuerpo, no en nuestro espíritu, porque nuestro espíritu es nuestra identidad, pero las que van a sufrir los efectos de este mundo, va a sufrir los efectos del pecado y del poder del pecado y de la ley del pecado y la muerte que existe, va a ser nuestro cuerpo y nuestra alma. Pero sabemos de que el Señor nos ha librado, nos ha ya sacado de esa posición y estamos ahora en el reino de su amado Hijo. Entonces, basado en esta revelación, nosotros podemos caminar en perfecta salud, podemos caminar en sanidad divina por la gracia de Dios, pero está todo en nuestra fe en la obra de nuestro Señor. Y lo que quiero, mis hermanos, la próxima semana vamos a empezar a ir a estudiar acerca en el Antiguo Testamento, en el tiempo de la ley, porque muchos de nosotros operamos todavía, porque no tenemos el conocimiento, estamos operando en nuestra sanidad divina, estamos operando todavía en la ley y pensamos de que esa es la forma, de que cómo vamos a eliminar cómo vamos a poder vivir en buena salud. Ya nuestra posición, mis hermanos, podemos vivir en buena salud si realmente lo creemos. Yo sé de que van a haber manifestaciones en nuestros cuerpos. Les quiero decir esto. Mientras estemos en este mundo, vamos a sentir los efectos en nuestro cuerpo y en nuestra alma, ¿ok?, acerca del poder del pecado y de la muerte, que no está en nosotros, pero está alrededor de nosotros. Pero va a depender de nosotros qué es lo que hacemos al respecto cuando tengamos esto.
O sea que en nosotros podemos, mis hermanos, caminar en esa certidumbre, podemos caminar en esa revelación. Entonces, yo le voy a decir, ¿nuestro cuerpo físico va a ser afectado? Sí va a ser afectado. Y usted me preguntará, me dirá, ¿usted le pasa algo? Sí me pasa algo. Mi cuerpo siente, pero ¿qué es lo que hago cuando siento? Es donde está la diferencia. Yo no soy inmune ¿cómo se llama? A cosas que me pasan en mi cuerpo. Hay cosas que hago ahora que mejor dicho, que no puedo hacerlo cuando estaba más joven. Antes hacía muchas cosas cuando estaba joven, uno tiene más fuerza y todo, pero ahora que está un poquito más de edad, entonces no es igual. Pero esa es edad, me estoy refiriendo a edad. Pero el cristiano, el cristiano podemos vivir en sanidad, en salud divina. Por lo que Él hizo. Tenemos esa bendición como herencia que Él nos ha dado. Vamos a sufrir, nuestro cuerpo va a sufrir dolencias. ¿Vamos a morir un día? Sí, vamos a morir un día. Pero no vamos a morir, escuchen, no vamos a morir de enfermedad. Este cuerpo un día va a tener que dormir, es cierto, pero que sea de viejo, pero que no sea de enfermedad. Yo sé, escuchen, y es por ello que he traído esta meditación tal vez, porque dentro del cuerpo de Cristo me he dado cuenta pues que necesitamos crecer en esto. Y espero pues en todos estos estudios de que podamos crecer en el conocimiento, hasta yo mismo le digo. Hasta yo mismo de ver esta palabra hacerse una realidad en nuestras vidas y en las vidas de todas las personas. De reconocer qué es lo que somos y qué es lo que Dios ha hecho por nosotros y qué es lo que nosotros podemos hacer por otros. De poder manifestar su gloria, su poder, su autoridad en este mundo y poder vivir en esa plenitud. Y yo les invito a que aquí y a nuestros hermanos que nos están escuchando, como hijos de Dios, yo digo, esto es lo que dije al comienzo, cuando el Señor dice de que Él ha venido a darnos vida y vida en abundancia, es cierto. Podemos vivir en esa vida en abundancia. Si tenemos problemas en nuestra alma, en nuestra mente, problemas del estrés, por ejemplo, sea cual fuera el problema que usted está pasando, tenemos completa victoria en la obra redentora de nuestro Señor. Si usted nunca ha obtenido victoria en alguna área de su vida, yo les puedo decir, mis hermanos, podemos tener victoria en todas las áreas de nuestras vidas. Si realmente vemos la palabra del Señor, si realmente conocemos nuestra posición como hijos de Dios. Lo voy a dejar ahí por ahora. Así que había mucho más que quería compartir, pero lo dejamos ahí. Amén. Pongámonos de pie, por favor. Padre, te damos gracias en el nombre de Jesús. Señor, yo oro en el nombre de Cristo de que estos estudios realmente puedan ser de revelación y de fortaleza en nuestras vidas, de poder caminar en esta herencia que tú nos has dado en Cristo Jesús. Porque somos hijos, Señor, tuyos, llenos de tu espíritu, llenos de tu palabra, llenos de tu unción, llenos de tu amor, porque somos amor. Caminamos en la plenitud de tu presencia y manifestamos quién somos. Gracias, Señor, porque tú a través de tu obra has hecho posible todo esto. Y yo oro en el nombre de Jesús que toda persona que me escucha, que escucha estas palabras, Señor, pueda gozar de esto, de toda la plenitud y el beneficio que tu obra redentora nos ha dado. Gracias, mi Dios, en el nombre de Jesús, Señor, y te damos la gloria y la honra por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Amén.